compuesto por Nancy Aparicio, Paula Aparicio, Jennifer Alarcón y Catherine Álvarez. Siguiente. Del contenido que le vamos a hablar ahora va a ser un poco de anatomía, la definición de infección de vías urinarias, la clasificación, infección de vías urinarias bajas y las infecciones de vías urinarias altas. Siguiente. Bueno, como pequeña introducción, recordemos que en una persona sana la orina va a ser estéril y la presencia de bacterias en cualquier parte del tracto urinario es lo que va a causar la infección. Sabemos que en una mujer va a haber más riesgo de contraer una infección de vías urinarias por tener una uretra corta y en el embarazo va a ser una complicación muy frecuente y si no hacemos un diagnóstico certero y tratamos adecuadamente, puede llevar a una complicación grave tanto como para la madre como para el bebé. Siguiente. Bueno, nuestros objetivos son identificar las patologías urinarias frecuentes que afectan a las mujeres embarazadas. Objetivos específicos, identificar signos, síntomas y métodos diagnósticos de las patologías urinarias frecuentes en embarazadas. Describir el manejo adecuado de las patologías urinarias frecuentes en embarazadas. Siguiente. Bueno, las guías de ginecología y obstetricia nos dan la definición de infección de vías urinarias y dice que es una infección que se caracteriza por la presencia marcada de bacterias en cualquier lugar a lo largo del tracto urinario, uretra, vejiga urinaria, uréteres o riñones. También nos dice que las vías donde nosotros podemos adquirir la infección son las siguientes: la hematógena, la linfática y la ascendente. La hematógena va a ser poco común, pero suele observarse en bacterias como por Staphylococcus aureus. En la linfática puede haber transmisión directa de bacterias desde órganos adyacentes y también es poco usual. Y la ascendente, que va a ser la más común, ya que en esta las bacterias de procesos infecciosos del aparato genital de la mujer o las bacterias de la región anal pueden migrar y colonizar la uretra distal y así ascender a los demás órganos urinarios. Siguiente. Y en la prevalencia tenemos, como ya lo había mencionado, que son unas infecciones bastante frecuentes durante el embarazo. Esta va a ser una de las causas de complicaciones, va a ser la segunda causa de complicaciones en el embarazo, seguida por la vaginosis. Dice también que del 5 al 10% de las embarazadas presentan una infección de vías urinarias baja en el curso de la gestación y alrededor del 30 al 50% de esas mujeres que padecen infección de vías urinarias bajas va a desarrollar una infección de vías urinarias altas. También dice que el riesgo de adquirirlas aumenta a lo largo de la gestación con un pico máximo entre las 22 y las 24 semanas. Esto va a ser debido porque en este tiempo los cambios anatómicos ya van a ser más grandes y también se va a deber al crecimiento del bebé. También dice que el 10% de los ingresos hospitalarios en gestantes se deben a infección de vías urinarias. Y esta va a ser precedida únicamente por las amenazas de aborto pretérmino. Y dice que son la segunda causa de mortalidad materna, precedido únicamente por las hemorragias como primera causa. Siguiente. Y para recordar un poco la anatomía, sabemos que el sistema urinario va a estar compuesto por los dos riñones, izquierdo y derecho, cada uno con su uréter, la vejiga y la uretra. En la gestación se van a producir cambios anatómicos y fisiológicos en la mujer y eso dice que van a iniciar alrededor de la séptima semana y van a ser más evidentes en la mitad del embarazo. Eh, en los riñones se va a producir eh, una compresión de los uréteres por el útero grávido y por las venas ováricas. Y esto va a producir que se haga una dilatación progresiva de los cálices
la pelvis renal y los uréteres. También la dilatación va a comenzar en la pelvis renal, como les mencionaba antes, y va a continuar de manera progresiva y va a ser asimétrica en los uréteres. Esto va a ser asimétrico porque se dice que en el útero grávido va a dar una dextrorotación, que esto es habitual en el embarazo. Entonces, la dilatación va a ser mayor en el uréter derecho. También tenemos que se va a presentar dilatación intrarrenal, los glomérulos van a aumentar de tamaño y dice que la tasa de filtración glomerular va a aumentar el 20% con respecto a las cifras pregestacionales. También van a haber influencia de hormonas como la progesterona, la prostaglandina y los estrógenos, que estas lo que nos van a hacer es que nos van a alterar el tono de la musculatura, tanto de las uretras, de la uretra, perdón, de la vejiga, y nos van a disminuir la peristalsis. Entonces, esto va a causar que se produzca un estancamiento de orina o una éstasis urinaria y que también pueda haber reflujo vesicoureteral. Todo esto lo que nos va a llevar a una predisposición mayor para que se forme una infección de vías urinarias. También dice que la orina en la embarazada se va a volver más alcalina, lo que va a facilitar que haya una proliferación mayor de bacterias. Siguiente. Y tenemos la clasificación de las IBUs. Aquí tenemos 6 clasificaciones, pero la guía de ginecología y obstetricia, la única que nos dan es la de localización anatómica, que es altas y bajas, altas afectando el riñón y los uréteres y las bajas la vejiga y la uretra. Pero también las podemos clasificar de acuerdo a los números de cuadros que ha tenido la mujer. En este caso puede ser una primoinfección, la recurrente y la reinfección. En esta la diferencia va a ser que en la recurrente va a haber una infección por el mismo microorganismo y en la reinfección va a haber una infección luego de haber tratado ya una infección, pero con diferente organismo. De acuerdo a la duración, tenemos que las agudas y las crónicas se les va a llamar así de acuerdo a cómo respondan el tratamiento. Generalmente las agudas van a responder al tratamiento con antibiótico y se van a curar. Y las crónicas no van a responder al tratamiento con el antibiótico. También tenemos que según el cuadro clínico van a ser sintomáticas o asintomáticas, ya que al hacer un examen general de orina se puede manifestar este, eh, signos y síntomas perdón, no, se puede manifestar que haya una infección, más la mujer embarazada no tener signos ni síntomas. Y la adquisición podrá ser comunitaria o nosocomial, porque si se recuerdan, el uso de sonda transvesical puede causar que haya una infección de vías urinarias. Y por último, la clasificación según los factores de riesgos como complicada y no complicada. En este caso, la embarazada es por el solo hecho de estar embarazada, ya se clasifica como complicada. Siguiente. Y aquí tenemos la infección de vías urinarias bajas. Como les mencionaba, eh, va a ser la cistitis y la uretritis. Va a haber una colonización bacteriana de estas. Y en las guías nos menciona que en la consulta la mujer embarazada nos va a dar historia de disuria, poliacuria, frecuencia, urgencias urinarias, que va a tener orina turbia, dolor suprapúbico y ocasionalmente también va a presentar hematuria. Siguiente. Y en las infecciones de vías urinarias altas va a ser la colonización bacteriana a nivel de los uréteres y el parénquima renal. En la consulta
la mujer va a llegar con los mismos síntomas de la infección de vías urinarias bajas, pero también con signos de infección mayor, como fiebre, escalofríos, náuseas, vómitos, dolor lumbar, malestar general. Siguiente. Y las guías de ginecología y obstetricia del Ministerio de Salud nos hacen énfasis que en el examen físico de una mujer embarazada que va a presentar signos y síntomas de infección de vías urinarias, es importante que recordemos la toma de signos vitales para ver cómo está la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la temperatura en caso que ella tenga fiebre. También hay que hacer una evaluación abdominal de los puntos ureterales y ver si no salen positivos. También de la puñopercusión renal bilateral va a ser importante hacerlo. Y también se va a realizar una evaluación obstétrica según la edad gestacional que tenga. Es importante también que hagamos un buen diagnóstico y descartar los siguientes diagnósticos diferenciales, como la vulvovaginitis para la infección de vías urinarias bajas y la apendicitis, litiasis renal, colecistitis, gastroenteritis, hepatitis, coriamnitis, mioma uterino, tumor de ovario y neumonía lobar para las infecciones de vías urinarias altas, ya que cualquiera de estas también puede presentar una complicación para la mujer embarazada y el bebé. Siguiente. Continuando, vamos a hablar un poco sobre la bacteriuria asintomática. Vamos a ver que los lineamientos técnicos para la atención de la mujer en periodo preconcepcional lo define como la presencia de bacterias en un urocultivo mayor de 100.000 unidades formadoras de colonias por ml, sin que exista un antecedente que la paciente presente algún síntoma o signo clínico que nos haga sospechar de alguna infección de vías urinarias. Ahora, se menciona también, William menciona que la mayoría de estas personas, de estas pacientes van a presentar bacteriuria asintomática, sobre todo en el primer trimestre de gestación. Y es ahí donde viene la importancia de los controles prenatales, ¿verdad? Porque debido a que se menciona que la mayoría de estas pacientes se diagnostica con bacteriuria asintomática entre las 12 semanas a las 16 semanas, que generalmente es donde cae el periodo de inscripción y el primer control, donde nosotros vamos a estar enviando varios exámenes de laboratorio, sobre todo para descartar alguna patología que pueda conllevar a alguna infección, ¿verdad? A alguna complicación posterior al periodo de embarazo de la mujer. Siguiente, por favor. En cuanto a la epidemiología, vamos a ver que la incidencia es similar en en una mujer embarazada como en la no gestante. Y todo esto va a variar de un 2 al 7% dependiendo de las características principales de cada persona, ¿verdad? Se menciona que existe una alta incidencia en cuanto a las mujeres que son multíparas y son afroamericanas, a diferencia de las que tienen menor número reducido de partos y son de raza blanca. También se menciona que como un riesgo es las pacientes diabéticas, ¿verdad? Como sabemos que esas personas poseen una alta glicemia en su sangre, lo que cual genera que haya un ambiente perfecto para que varias infecciones se desarrollen, sobre todo infecciones de vías urinarias, ¿verdad? Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto al diagnóstico, vamos a ver que el diagnóstico es microbacteriológico y generalmente se va a tomar en cuenta un urocultivo cuantitativo que posea una colonia mayor de 100.000 unidades formadoras de colonias, como ya lo habíamos mencionado, por ml. Y vamos a ver que aquí tenemos que hacer un poco de énfasis, sobre todo en la recolección de la muestra. Hay que mencionarle a la paciente que se tienen que tener algunas ciertas condiciones de asepsia, como le vamos a indicar a la paciente que generalmente antes de dar la muestra, ella tiene que tener una limpieza previa de los genitales externos. También se tiene que mencionar a la paciente que tiene que separar los labios vulvares. Y vamos a ver que le vamos a mencionar a la paciente que la recogida de la muestra tiene que ser del chorro medio de la orina. Es decir, que vamos a decirle a la paciente que deje correr un poquito de orina antes de tomar la muestra, y ya cuando deje de correr este poquito, ya obtenga la muestra, ¿verdad?
Sobre todo eso es para evitar falsos positivos, como se menciona, que ya se va a considerar contaminación de la muestra cuando ya presente de 10.000 a 100.000 unidades formadoras de colonias, o que exista más de un germen o de algún microorganismo en ese cultivo aislado, ¿verdad? También se menciona, en los lineamientos menciona que si se tiene un cultivo positivo, se tiene que indicar un antibiograma, sobre todo para tener en cuenta qué tratamiento le vamos a dar a los pacientes. Sin embargo, se menciona si no se tiene el antibiograma o el urocultivo, pero si se tiene como una sospecha debido a que se realiza un examen general de orina o a través de una prueba de tira reactiva, se tiene que tomar en cuenta que la paciente puede presentar infección de vías urinarias si tiene los siguientes parámetros, como los mencionan, que son las esterasias leucocitarias mayor de 10 o más. Hay que mencionar que la esterasa leucocitaria va a ser una enzima que van a estar liberando los leucocitos, que nos indica que sí existe una inflamación, sin embargo, no una infección como tal, ¿verdad? Por eso también tenemos que tomar en cuenta los nitritos positivos, que aquí ya sí nos está dando una confirmación que existe una infección, sin embargo, sí tenemos que identificar de qué tipo de microorganismo. También vamos a ver que necesitamos tener leucocitos mayor a 12 por campo, y este mayor de 12 por campo ya tiene una especificidad del 80%. Ahora, eso nos va a tomar en cuenta, sobre todo para dar tratamiento, ¿verdad? Si no se tiene un urocultivo, que generalmente se tarda un resultado de 36 a 48 horas, entonces nosotros podemos empezar a dar un tratamiento. Sin embargo, ya cuando nosotros tengamos el urocultivo y también tengamos el antibiograma para cuál es sensible esta bacteria, y entonces tenemos que empezar a dar el tratamiento como tal, ¿verdad? Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto al tratamiento, vamos a ver que los lineamientos mencionan que siempre se debe de utilizar un antibiótico de espectro más reducido al iniciar el tratamiento, y se indica que el tratamiento de primer escoge, sobre todo en aquellas pacientes que tienen menor de 35 semanas de gestación, va a ser la nitrofurantoína. Sin embargo, ya se menciona que posterior a las 36 semanas ya no podemos dar ese tratamiento debido a que existe un riesgo que el feto presente una hemólisis fetal. En cuanto a eso, si ya pasa de las 36 semanas, el primer escoge que va a pasar a ser, ¿verdad? Va a ser la amoxicilina. Sin embargo, este siempre sigue siendo el segundo escoge para aquellas pacientes que tienen menor de 35 semanas. Y vamos a ver que el tercer escoge para las pacientes menor de 35 semanas va a ser la amoxicilina con ácido clavulánico, y este va a pasar a ser el segundo escoge de aquellas personas que ya tengan mayor de 36 semanas y sean, supongamos, alérgicas a la amoxicilina, o en todo caso en la unidad no hay amoxicilina, se le va a dar este tipo de tratamiento, ¿verdad? También vamos a ver que en las pacientes alérgicas a los beta-lactámicos y con embarazo mayor a 36 semanas, el primer escoge puede ser la gentamicina. Siguiente, por favor. Ahorita vamos a ver las dosis. Ahora, en cuanto a las dosis del tratamiento, vamos a ver que la nitrofurantoína va a estar indicada 100 miligramos vía oral, dependiendo de la hora, ¿verdad? Puede ser cada 12 si es de acción retardada, o puede ser de cada 8 horas si es de acción corta, y esto se va a dar por un periodo de 7 días. También tenemos el segundo escoge, que era la amoxicilina, que lo vamos a dar 500 miligramos vía oral cada 8 horas por 7 días. Y el tercer escoge, que era la amoxicilina más ácido clavulánico. Nancy, Hola, déjame aclarar ahí una cosa. La diga. amoxicilina en embarazada no das 500 cada 8 horas, das 1 gramo cada 8 horas, siempre por los 7 días. Ok, ¿Oíste, hija? ok. Bueno, sigan. Continuando, vamos a ver que también vamos a poder dar amoxicilina con ácido clavulánico, que se va a dar una tableta que generalmente viene combinada, ¿verdad? También vía oral cada 8 horas, siempre por 7 días. Y en todo caso podemos dar como final, ¿verdad? Último escoge la gentamicina, que eso sí va a ser intramuscular, que son 160 miligramos cada día, y eso se va a dejar únicamente por 5 días. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto al seguimiento de la embarazada con bacteriuria asintomática, vamos a ver que la vamos a citar para que se realicen urocultivos, digamos, a los 8 días que inició el tratamiento. Generalmente ya este día es cuando ya la paciente ya ha terminado el tratamiento. Vamos a indicar el urocultivo y ya después la vamos a citar hacia los 12 días. Como lo había mencionado, el urocultivo generalmente puede tardar de 36 a 42 horas, por lo cual hay que tener como un periodo, ¿verdad?, de seguridad que se llevan hasta los resultados para citarla y ya poder checar el resultado, ¿verdad? Se menciona también que se debe revisar el informe
y también hay que dejarlo anotado en el expediente. Y en esta visita vamos a comprobar si existe o no todavía una infección por parte de la embarazada, y en todo caso que si exista recidiva de infección, ¿verdad? Tenemos que actuar según el antibiograma. Puede ser que el medicamento que nosotros estamos dando no haya hecho efecto y vamos a volver a dar un tratamiento de siguiente escoge. También se menciona que en todo caso, si la embarazada no tiene ese urocultivo presente, el resultado, ¿verdad? Se van a realizar una prueba con tiras reactivas, y si hay, tenemos la sospecha de que existe sigue la infección de vías urinarias, ¿verdad? Tenemos que indicar un tratamiento de segundo escoge. Sin embargo, sí se le tiene que indicar a la paciente que se debe realizar el urocultivo, y ese tenemos que tenerlo antes de los 4 días iniciado el segundo ciclo, ¿verdad? Del tratamiento, sobre todo para ya dar un tratamiento específico para la infección que la paciente tiene. Siguiente, por favor. Buenas tardes, doctor y compañeros. Vamos a proseguir con la exposición. Vamos a mencionar otra de las enfermedades que son bastante frecuentes en el caso de las embarazadas en las infecciones urinarias. Vamos a mencionar a la cistitis, que es, según Williams, el libro de Williams de ginecología, se mencionaba que la cistitis, ¿verdad?, es una inflamación de la vejiga que pues se produce generalmente a causa de la infección, que va a afectar principalmente lo que es la pared y la mucosa vesical. Se mencionaba que existen dos tipos principales de lo que sería la cistitis. Una es la cistitis bacteriana aguda no complicada y la otra es la cistitis recurrente o complicada. En el caso de la cistitis bacteriana aguda no complicada, se definía que obviamente es causada por una infección bacteriana y que se mencionaba ahí que principalmente el principal microorganismo que es el causante de esa infección es la Escherichia coli, ¿verdad? Hay más que ya me mencionaremos más adelante, pero principalmente, o el que se da con más frecuencia, es la Escherichia coli, que ese es el principal o el común en el caso de las infecciones urinarias complicadas en las mujeres, y que representaba aproximadamente el 75 al 95% de los casos. También podemos mencionar a la cistitis recurrente o complicada, que esta, según Williams, se definía como 3 episodios de cistitis agudas en los últimos 12 meses, o también podían ser 2 episodios de cistitis aguda en los últimos 6 meses. También es importante mencionar que ahí se hablaba de la cistitis recidente, que en este caso igual es una infección por la misma cepa, perdón, de la misma bacteria que estaba causando la infección anteriormente, pero en este caso estas son como que no ha podido ser efectivo el tratamiento, o sea, todavía persiste esta infección tras haberle dado a la paciente el tratamiento antibiótico. Entonces eso obviamente nos va a estar sugiriendo que hay una falla en el tratamiento o que también puede haber alguna alteración urológica subyacente. Siguiente, pues. Ahora vamos a hablar un poco, a modo de mencionar un poco de la epidemiología con respecto a la cistitis. Cabe mencionar que casi la mitad de todas las mujeres, o sea, aproximadamente el 50%, van a experimentar al menos un episodio de cistitis durante toda su vida, ¿verdad? Y 1 de cada 3 se mencionaba que ha tenido al menos un episodio de cistitis antes de los 24 años de edad. Eso es bastante parecido tanto en personas gestantes como en personas no gestantes. Con respecto a los factores de riesgo que tenemos de la cistitis en el embarazo, podemos mencionar que algunos de ellos son el aumento del pH en la orina, también que hay una menor actividad del sistema inmune, y obviamente como se aumenta el tamaño del útero, eso me puede comprimir la vejiga y darme la aparición de lo que sería residuo postmiccional, que se mencionaba, que obviamente eso nos está indicando que hay un mal vaciado de la vejiga urinaria, y que aproximadamente esto se definía como un volumen de orina medido entre diámetros al hacerle una ecografía transabdominal luego de una micción mayor a 125 ml, pero menor a 400 ml, ¿verdad? También, obviamente, por las modificaciones anatómicas y funcionales que van a haber en el cuerpo de la mujer durante su embarazo, y también por los cambios hormonales que eso conlleva, entre los que podemos mencionar que hay un incremento de la secreción urinaria de estrógenos y también de progesterona durante el embarazo, y esto pues pueden ser factores de riesgo para que se produzca la cistitis en este periodo. Siguiente. Ahora, con respecto al diagnóstico, principalmente es un diagnóstico microbiológico, se le hace a la paciente un urocultivo, así como mencionaba mi compañera Nancy, igual se le dan las indicaciones, ¿verdad?, de asepsia, todo eso para evitar falsos positivos, y lo que vamos a encontrar, el hallazgo microbiológico principalmente en una cistitis bacteriana aguda no complicada, principalmente va a ser un aislamiento de más de 103 unidades formadoras de colonia por ml de bacterias en un cultivo de orina que fue obtenido mediante un chorro medio, ¿verdad?
Y también puede ser un aislamiento de más o menos 102 unidades formadoras de colonias sobre ml de bacterias en un cultivo de orina, pero que ha sido obtenido a través de una punción suprapúbica o también a través de un sondaje vesical. Ahora, también es importante que mencionemos que obviamente se le hace el examen físico a la paciente y la paciente va a referirse a ciertos síntomas, que la sintomatología asociada en este caso a la cistitis aguda no complicada es que va a haber un escozor miccional, también una urgencia miccional, poliacuria, un dolor suprapúbico, tenesmo, va a haber ausencia de fiebre o dolor costolumbar y también puede presenciar la paciente orina turbia o fétida. También es importante que se mencionen los microorganismos patógenos más comunes en los pacientes ambulatorios con cistitis aguda no complicada, que según Williams, como yo había mencionado anteriormente, el principal microorganismo es de bacterias, ¿verdad? Porque pueden ser bacterias tanto gram negativas como gram positivas, pero principalmente de bacterias gram negativas y la Escherichia coli, con un porcentaje aproximadamente de un 50 a un 80%. También se mencionaba la Klebsiella con un porcentaje de un 6 a 12%, estaba Proteus con un porcentaje de un 4 a un 6%. También estaba la Enterobacter con un porcentaje de un 1 a un 6%. Y también está la Marganella con un porcentaje de 3 a 4%. Eso principalmente de lo que serían bacterias gram negativas. Ahora con respecto a las bacterias gram positivas, tenemos a los Enterococcus, que es con un porcentaje de 2 a 12%. También están los estafilococos, pero coagulasa negativos, por ejemplo, el Staphylococcus saprophyticus, que es de un porcentaje de un 5 a un 15%, y también los estreptococos del grupo B, que es un porcentaje de un 2 a 5%. Siguiente, por favor. Ahora, con respecto a la cistitis recurrente o complicada, que era la otra que mencionamos, en este caso igual el diagnóstico se hace a través de un examen general de orina con urocultivo. En el caso de cultivo, lo que nos va a estar indicando que tenemos cistitis va a ser principalmente cuando la muestra esta se está obteniendo por una aspiración suprapúbica, ¿verdad? O cateterismo, y que hay una presencia también de más de 102 unidades formadoras de colonias por ml. En este caso sería diagnóstico, ¿verdad? Ahora también con un examen microscópico, principalmente obviamente una muestra de orina que nos va a permitir observar tanto bacteriuria como piuria. Y esa identificación rápida en este caso nos permite muchas veces seleccionar el tratamiento empírico más adecuado. También nitritos, que como se mencionaba, eso nos va a estar indicando claramente que hay una infección y se puede utilizar como prueba aislada y la especificidad en este caso de un resultado positivo es muy elevada, con un resultado de más de 105 unidades formadoras de colonias por ml de algún patógeno urinario que ya mencionamos. Siguiente. Ahora, para el tratamiento en este caso se mencionaba, según las líneas de ginecología y obstetricia del Ministerio de Salud, que el manejo principalmente era ambulatorio, que incluía primero un reposo relativo. También líquidos orales abundantes, aproximadamente de 2 a 3 litros diarios. También es muy importante enseñarle, instruir, ¿verdad?, a la paciente sobre la corrección y la importancia de corregir sus hábitos miccionales, o sea, no retrasar el tiempo de micción, ir aproximadamente, se mencionaba, de cada 3 a 4 horas. También sobre el higiene, es muy importante instruirla sobre el higiene, obviamente con una limpieza principalmente hacia atrás, ¿verdad? Para evitar cualquier tipo de infección por una mala higiene. También se hablaba que si tenía vaginitis, tratar vaginitis, en ese caso aplica. Y también hay que tomar un urocultivo, se puede decir, como antes de iniciar el antibiótico, más que todo en pacientes que tengan infecciones de vía urinaria sintomáticas. Ya cuando se haya tomado ese urocultivo, pues se empieza con la antibiótico-terapia y se le puede prescribir algunos de los siguientes fármacos que tenemos en pantalla. Principalmente también se mencionaba la nitrofurantoína, que son 100 miligramos de oral cada 12 horas por 7 días. En el caso de la amoxicilina, así como nos decía la doctora, es 1 gramo, ¿verdad? Bioral cada 8 horas por 7 días. También tenemos, se mencionaba la amoxicilina con el ácido clavulónico, que serían igual 500 miligramos bioral cada 8 horas por 7 días. Y estaba la ampicilina también, que esas son 500 miligramos bioral cada 6 horas por 7 días. Y también se mencionaba el trimetoprim sulfamethoxazol, que esos son de 160 a 800 miligramos cada 12 horas por 7 días. Es importante también mencionar que las sulfonamidas están contraindicadas, ¿verdad? En el caso del primer y el tercer trimestre, en las mujeres que están en gestación,
Por ejemplo, o sea, entre las sulfonamidas, ¿verdad? Tenemos que recordar la sulfatoxol, la sulfametoxazol, etcétera, todas esas están contraindicadas en esos periodos. Y también se le puede prescribir, se mencionaba, un lineamiento analgésico, un analgésico urinario, como sería la fenazopiridina de 200 mg, una tableta bioral cada 8 horas por 7 días. En este caso se le tiene que indicar a la paciente, ¿verdad?, que no se asuste si la orina se le tiñe color anaranjado. Luego de haber dado, ¿verdad?, respecto a estos fármacos, es muy importante dejarle un control en 72 horas, obviamente, para ver su evolución, toda su evolución clínica, y realizar el cambio de antibióticos únicamente si la paciente llega y todavía persisten los síntomas, ¿verdad? Y además, también se mencionaba que se le debe hacer un urocultivo post-tratamiento. Esto es muy importante, que se tome un cultivo de 2 a 3 semanas posterior a haberle indicado el tratamiento, ¿verdad? Y si resulta positivo, es de vital importancia referir ya al segundo nivel de atención. Bueno, ya respecto a las infecciones de las vías urinarias altas está la pielonefritis aguda, que sobre todo se trata de una infección aguda que afecta sobre todo al riñón y casi siempre es de origen ascendente y con frecuencia también puede llegar a abarcar lo que es la pelvis renal. Este es causado casi siempre de origen ascendente, se da por diseminación hematógena, sobre todo aquí afecta de Staphylococcus aureus, que puede dar lugar a una pielonefritis aguda acompañado de abscesos corticales. También hay que destacar de que la pielonefritis es una de las principales causas que puede llegar a provocar un choque séptico en la mujer embarazada. Siguiente. Hay que tomar en cuenta factores de riesgo que pueden llegar a que sea más propenso a que la mujer embarazada pueda llegar a presentar una pielonefritis. Tenemos que la nulliparidad, que tenga edad menor de 20 años, tenga una diabetes mellitus preexistente, no una diabetes mellitus gestacional, y que el mayor de todo sería de que presente una bacteriuria previa que no ha sido tratada. También puede ser que presente un nivel socioeconómico bajo, tabaquismo, una presentación tardía a la atención y también de que tenga ya antecedentes de una infección urinaria previa. Entonces, la relajación del músculo liso y la dilatación ureteral subsiguiente que acompañan al embarazo, esto hace que facilite que se dé el ascenso de las bacterias, que estas viajan desde la vejiga hasta el riñón y lo que da lugar a que se dé una mayor proporción a que la bacteria progrese a una pielonefritis durante el embarazo. Siguiente. Respecto a la sintomatología que va a presentar la pielonefritis, tenemos que puede ser un dolor lumbar unilateral o bilateral o en el abdomen, una hipersensibilidad en el ángulo costovertebral con un puño percusión lumbar positiva. Puede también presentar escalofrío, fiebre, ya sea menor o igual a mayor a 38 grados, anorexia, náuseas y vómitos, que estos pueden llegar a causar un grado de deshidratación, cefalea y taquipnea. Y hay que mencionar que en la pielonefritis hay un incremento significativo en que se da una morbilidad, ya sea materna y fetal. Puede llegar a provocar partos prematuros, síndrome de estrés respiratorio agudo, un retraso en el crecimiento intrauterino, preeclampsia, falla renal, sepsis y sobre todo la muerte fetal. Siguiente. Para poder diagnosticarlo, la pielonefritis aguda debe ser con la bacteriuria más los signos clínicos de una infección sistémica. En el examen de orina se puede encontrar piuria, cilindros leucocitarios, mayor a 20 bacterias por campo en muestra cateterizada. En un cultivo de orina que sea mayor o igual a 100.000 unidades formadoras de colonias, en una muestra de orina que debe ser tomada a medio chorro para que ésta no tenga falsos positivos, y el hallazgo clínico de que se presente ya sea uno de los siguientes signos que había mencionado, que es la fiebre mayor a 38, el dolor en la región lumbar y la hipersensibilidad en el ángulo costovertebral. Siguiente. La pielonefritis aguda, esta tiene, el manejo debe ser siempre hospitalario.
Primero se debe iniciar con una hidratación intravenosa, que en este caso puede ser solución salina normal o Hartmann, que a 40 gotas por minuto. Se le debe de cumplir 1 gramo de acetaminofén vía oral número 1. Debe estar siempre acompañada de un médico o enfermera. Y también se debe dar tratamiento parenteral antibiótico sin cultivo hasta lograr que la paciente se encuentre 48 horas a febril. En gestante o puerpero, en la primera elección que se debe tener en cuenta es la ceftriaxona 1 gramo vía oral cada 24 horas. Y si es alérgica a beta-lactámicos, hay que optar por gentamicina, 80 miligramos vía oral cada 12 horas. También hay que tomar un cultivo al ingreso y previo de antibióticos. E igualmente, como mencionaba Jenny, hay que reportar a las 72 horas si la paciente ha presentado alguna mejoría, y en el caso de que no la presente, se debe ajustar el tratamiento según antibiograma. Paola, una preguntita. Sí. ¿Le falta mucho a la presentación? No, después que solo van las recomendaciones y la conclusión. Ah, vaya, porque ya llevamos alguito de tiempo. Vaya, hija, está Sí, bueno. otra. Vaya, mamá. Siguiente. Y pues el seguimiento clínico, que tras las 48 y 62 horas de que ya se encuentra febril, hay que cambiar, ya puede cambiar a tratamiento oral. Todo depende del resultado del antibiograma y hasta completar los 14 días de tratamiento. En ese caso puede ser cefalexina de 500 miligramos vía oral cada 6 horas y amoxicilina, que sería 1 gramo vía oral cada 8 horas. Y hay que considerar una ecografía renal si en el caso llega a presentar episodios recurrentes, ya hay una afectación del estado general, que puede llegar a un cuadro clínico que sea compatible con algún absceso, presente hematuria o ausencia al tratamiento médico, o si la ecografía no es concluyente. Y un urocultivo a los 7 días de finalizar el tratamiento de antibiótico oral. Teniendo en cuenta de que mencionaba que hay un 20% de las pielonefritis recidivas. Siguiente. Y bueno, medidas preventivas generales, ya respecto a todo el tema de la infección en las vías urinarias, pues hay que recomendarle que no utilice ropa ajustada, que se debe duchar después del coito, un aumento de líquidos, evitar retención de orina posmiccional, que orine a menudo, y hay que evite el uso de cremas espermicidas. Siguiente. Y pues al final las complicaciones que puede llegar a presentar puede ser una ruptura prematura de membrana, la restricción en el crecimiento intrauterino, anemia, aborto, preeclampsia o muerte materno-fetal. Siguiente. Y pues recomendaciones que tanto para la paciente y para el médico, a la paciente que debe de cumplir con las medidas preventivas que le recomiende el médico y para poder evitar que presente episodios recurrentes de IBU. Y pues entre estos está el aseo adecuado, que evite el uso de ropa ajustada y mantener el aporte de líquidos adecuado. Y si se somete a antibióticos, debe cumplir el régimen de tratamiento para evitar lo que es la resistencia antimicrobiana y las posibles complicaciones que ya se habían mencionado. Y el médico debe tomarse el tiempo para explicarle a la paciente las medidas preventivas y asegurar que la paciente entienda. Al mismo tiempo también explicarle cómo debe dar la muestra de orina para que sea tomada de forma correcta y se pueda llegar a un tratamiento exacto y adecuado. Y se debe iniciar la antibiótico-terapia temprana con el objetivo de que se eviten las complicaciones, siempre tomando en cuenta que al realizar el diagnóstico correcto para poder evitar lo que es el uso indiscriminado de los antibióticos. Siguiente. Y como conclusión, la infección de las vías urinarias la más común es la bacteriana asintomática, y esta puede estar presente en la primera consulta prenatal. El diagnóstico de las infecciones de vías urinarias se realiza sobre todo en la sintomatología de la paciente y en los exámenes de laboratorio con ayuda de la tira colométrica reactiva y el examen general de orina y urocultivo. Y pues es importante que la paciente tenga apego a las medidas preventivas y a la antibioterapia, ya que esas son claves para que se evite que tenga recurrentes infecciones de vías urinarias y posibles complicaciones. Siguiente. La bibliografía donde sacamos la información y siguiente.
Gracias por su atención prestada. Muy bien, niños. Por favor, active el equipo, la cámara. Vamos a la parte de preguntas. Ujú. Ya están todas en en sus camaritas que yo no las veo. Sí, ahí están. Bueno, niñas, fíjense lo que vamos a hacer. Le voy a preguntar a sus compañeros sobre el tema que ustedes han dado, ¿sí? Y si no logran contestar, Karen Aparicio, tu cámara. Doctora, yo no estoy en ese grupo, soy del siguiente. Ay, perdón. No hay problema. Bueno, chicos, pues activarla. Bueno, óigame, entonces vamos a hacer preguntas, ¿verdad? A sus compañeros. Y si no las saben responder, ustedes contesten. Ustedes son los dueños del circo ahorita, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctora, no, doctora. Sí, doctora. ¿Nos vale, doctora? No, Va, doctora, sí, estamos de acuerdo. va. Entonces, se recuerda, miren, fíjense que este tema es muy importante, porque ustedes, ¿qué tanto? Un año tienen más o menos y ya van a entrar al internado, ¿sí? Y ustedes ya van a estar en primer nivel de atención atendiendo todo este tipo de pacientes. Y es muy importante saber manejar la infección de vías urinarias. Como vieron ustedes las compañeras, epidemiológicamente hablando, ¿qué me pueden decir de la infección de vías urinarias? ¿Ya les ha llamado la atención? A ver, Carranza Contreras. Carranza Contreras. Se salió Carranza Contreras. Ay, qué lindo. Vamos a ver, Carranza Contreras. Díganle que tiene 0 y que en su próxima presentación le voy a quitar un punto y eso va para todos. Con solo que me digan, no sé, basta, pero aquí está, menos un punto en su Doctora, presentación. Ujú. Carranza Contreras Fernando. Sí, Fernando Andrés. Ah, me dijo de que a él se le fue el internet. Te dijo a vos, a mí no, que Ah, bueno. menos 1. Y aquí resulta que la docente soy yo. Bueno, ¿quién, quién me quiere contestar esa pregunta? Doctora, Hola. hola, pues contestándole a su pregunta, Ujú. mis compañeras mencionaron que era un problema relativamente frecuente en el embarazo. Recuerdo yo que eran del 10%, creo, de que las embarazadas presentaran una IBU mientras ellas estaban en la gestación y que cuando el riesgo de adquirirlas Ujú. aumentaba a lo largo de, no sé si dijeron de la semana 20 a la 24, más o menos, de adquirirla. Ujú. A ver, niñas, contestan a Wilfredo si está bien. Corríjanlo o díganle, ¿está bien? No, sí, doctora, está bien. Era aproximadamente de un 5 o 2% la prevalencia de las IVA en embarazadas, pero sí, el riesgo aumentaba a Ujú. partir de los 22 a 24 años. Entonces sí está bien. Muy bien, Wilfredo, gracias. A ver, ¿quién me quiere hablar antes de que mejor vaya a descubrir otro que no está? De las vías de transmisión de la infección de vías urinarias. ¿Cómo se transmite? Si es que se transmite o cómo se adquiere. Doctora, Ujú. como mencionaba mi compañera al principio, Catherine, principalmente estaba la vía hematógena, también estaba la vía linfática. Entonces eran una de las principales vías en las que se podía adquirir la infección de vías urinarias en ese caso. Ujú.
Tendrá que ver también la higiene, Sí, también es bastante importante. relaciones sexuales, ITS, También. ¿sí o no? Sí, también. Va, entonces todo eso tiene que ver. Tipo de ropa. Sí, que no use ropa ajustada, principalmente también de Ajá, algodón, así no de es. ¿Qué seda y tipo así. de calzón? Hasta eso le tenemos que decir a las Principalmente, se embarazadas. mencionaba principalmente que, ajá, de verdad de algodón, que no de seda Así y de algún es. tipo de material que pudiera causarle algún tipo de infección. Ah, los cacheteros, por ejemplo, que tanto, Ujú. no sé ahorita cómo se están usando, pero por lo menos en embarazadas, que es más frecuente la infección de vías urinarias, que lo traten de evitar, ¿verdad? Y que usen ropa de algodón, ¿verdad? Eh, mientras le están dando el tratamiento, ¿ya vieron ustedes los tratamientos, niños, que se les da a la mujer embarazada? Que es en base a las semanas de gestación, ¿o me equivoco? Sí, ¿verdad? Y comenzamos con bajo espectro y luego le aumentamos a amplio espectro. Entonces, vamos a ver. Espinosa Durán. Espinosa Durán, Ana Isabel. Aquí está, pero no. ¿No me vas a contestar o no estás? Va, entonces díganme, Espinosa Durán, Ana Gabriel, Ana Isabel, que tiene -1 punto en su presentación. Ya tengo dos, miren que me deben, Carranza y Estrada. ¿Sí? Entonces, Espinosa, quiero decir. Entonces, Espinosa Durán, salud. En cuanto a los antibióticos, niños, les pueden decir, por favor, pueden repetir, menos de tantas semanas se le da tal de primer escoge, segundo escoge este. ¿Quién los quiere decir, por favor? Yo, doctora. A ver, Por ejemplo, Nancy. en el tratamiento de bacteriuria asintomática sí se mencionaba que teníamos que iniciar de un espectro bajo hacia un amplio espectro, ¿verdad? Así Pero también es. teníamos que tomar en cuenta las semanas de gestación de la paciente, sobre Ujú. todo el primer escoge, que era la nitrofurantoína, se mencionaba que sí podemos dar en pacientes menores de 35 semanas de gestación, debido a que si nosotros prolongamos este tratamiento, supongamos que dentro de unas, ¿qué? Empieza de la 35 semanas, pero ya avanza a la 36 semanas con este tratamiento, ya puede generar hemólisis fetal, que era como la primera complicación, ¿verdad? Ujú. O contraindicación de que nosotros indicamos nitrofurantoína. Entonces ya ahí ya se tienen en cuenta los segundos escoges, que en este caso era la amoxicilina, ya mayor de 36 semanas, sobre todo cuando ya está contraindicada completamente la nitrofurantoína. Ujú. También se mencionaba la amoxicilina más ácido clavulánico y en aquellas pacientes que realmente eran alérgicas al lactámico se daba la opción de también administrar gentamicina. Así Eso. es. Muy bien. Eso es importante tenerlo presente cuando tengan ustedes sus pacientes. ¿Cuántas semanas tiene la embarazada? ¿Sí? Si es primera vez o es recurrente la infección, ¿verdad? En base a eso le vamos a dar tratamiento y dependiendo también si tiene alérgica o no, ¿verdad? Acuérdense, al 8º día se le manda el urocultivo, ¿sí? Muy importante. Si ahora ustedes tienen una paciente y no echen en saco roto lo que les estoy diciendo. Si tienen una paciente que ven ustedes, primer control, infección de vías urinarias, le dejan control de infección de vías urinarias, persiste, tercero, persiste, y ya le dieron ustedes que primero escoge, segundo escoge, tercero escoge y nada, no se queden con ese paciente, ¿sí? Mejor refieran al hospital, ¿verdad? Acuérdense de que puede provocar la infección de vías urinarias en la embarazada. ¿Qué puede provocar? ¿Qué provoca? Catherine. Hola, doctora. Puede provocar complicaciones tanto para ella como para el bebé. Puede llegar a provocar un daño renal permanente en la mamá y incluso puede provocar un aborto
espontáneo o Abortos, así es, aborto es lo principal, ¿verdad? Si daño a la mamá definitivamente y aborto, ¿verdad? En cualquier fase y a veces hasta complicaciones en el parto, ¿verdad? Porque, bueno, ya seguiremos con eso después, que nos come el tiempo. Por último, una última preguntita. Erazo, ¿estás por ahí? Aquí estoy, doctora. ¿El pH de la orina de la embarazada se vuelve ácida o alcalina? Recuerdo que era ácida. Se vuelve alcalina, doctora. Vaya, acordate, alcalina. ¿Estamos? Ok, alcalina. Vaya, pues, ¿alguna duda de los compañeros? ¿No? Bueno, muy bien, muchachitas, la felicito. Muy bonita presentación. La felicito de veras. Oye, ya me Gracias, mandaron, doctora. ya me mandaron la PPT. Sí, doctora, Laura se la mandé, se la mando Va. el correo también. Vaya, gracias, Jennifer. La Doctora, felicito. Y bueno, seguimos con preeclampsia. doctora, una preguntita. Ajá. Se la mando también el correo, solo al aula. No, solo el aula virtual, ok. suficiente. Bueno, Ahí está, bueno. hija. Bueno, Gracias. a ustedes. ¿Me confirman si se ve, por favor? Sí se ve, pero ponerlo en presentación. Eso. Muy bien, vamos a dar inicio. Buen día, doctora, compañeros, dándole continuidad a las exposiciones de este día. Vamos a hablar sobre la preeclampsia. Y nosotros somos el grupo 2. Nuestros integrantes son Karen Aparicio, Eduardo Araniva, mi persona Wilfredo Arévalo y Mariela García. Pues bien, para entrar un poco en contexto sobre la enfermedad, les voy a comenzar diciendo que efectivamente, pues esta ya es una complicación que vamos a ver o que podemos llegar a ver en el embarazo, que puede ocurrirle a cualquier mujer. Es muy frecuente que se les suceda a las mujeres en su primer embarazo, pero entrando en contexto como tal a lo que es el tema, la preeclampsia es un trastorno hipertensivo del embarazo que es definido como la aparición de novo de la hipertensión arterial y puede estar acompañada de una proteinuria a partir de la semana 20 de gestación. La preeclampsia puede ser diferenciada entre precoz, que es antes de las 34 semanas, y una preeclampsia tardía, de las 34 semanas en adelante, ¿verdad? Esto lo vamos a ver más a detalle más adelante porque precisamente esto nos va a servir como parámetro para darle un tratamiento efectivo. Los trastornos hipertensivos como el embarazo y en particular la preeclampsia son las principales causas de morbimortalidad materna y perinatal. Como mencioné el grupo anterior, también existen las hemorragias, posparto, ¿verdad? Que son de las top, son de las número 1. Pero en este caso, pues los trastornos hipertensivos no se quedan atrás, ¿verdad? Así que en esta tarde vamos a tratar de tocar estos objetivos, ¿verdad? Vamos a describir el concepto de la preeclampsia, así como sus factores de riesgo. De igual forma vamos a conocer las características fisiopatológicas y los métodos diagnósticos de la enfermedad. Vamos a mencionar los criterios de severidad, de importancia de la preeclampsia y a definir el tratamiento ideal para las pacientes con preeclampsia. En el primer punto vamos a hablar sobre el concepto, la epidemiología, la etiología de esta, si es que la tiene, porque ya vamos a ver algo acerca de esto, y factores de riesgo de esta enfermedad. Muy bien, la preeclampsia. Acá el Instituto de Ginecología de España nos dice que se define como la aparición de hipertensión y proteinuria después de la semana 20 del embarazo, ¿verdad? Nosotros ya sabemos que la hipertensión son niveles elevados de la presión arterial, ¿verdad? La proteinuria en embarazadas se considera alta o se considera precisamente una proteinuria si los valores de estas son por encima de 300 miligramos en 24 horas. Si está elevada, ya podemos hablar de
ya podemos tomar esta definición. Y esta es una enfermedad característica y propia del embarazo, en la cual, de la que se pueden tratar los síntomas, pero solo se cura con la finalización del mismo. Es decir, solo se cura con la finalización del embarazo. Cuando la paciente da a luz, en teoría, la preeclampsia tendría que suspender los síntomas, por así decirlo, y si no se trata adecuadamente, puede ser causa de graves complicaciones tanto para la mujer embarazada como para el feto. Bien, continuando, en cuanto a la epidemiología, yo me tomé la libertad de buscar datos estadísticos, epidemiológicos de aquí del país, pero no hay, así que básicamente a grandes rasgos voy a hablar sobre a nivel mundial. La OMS nos menciona que la incidencia de la preeclampsia es 7 veces mayor en los países en desarrollo que en los desarrollados. Algo que nos menciona la OMS es que la preeclampsia afecta entre el 3 al 7% de las mujeres embarazadas. Esta morbilidad va a aparecer después de las 20 semanas de gestación. Hasta el 25% de los casos aparecen postparto, es decir, que la paciente todo el embarazo pudo haber mantenido una presión arterial normal, pero ya posterior al parto presenta la preeclampsia. Generalmente la va a presentar posteriormente en los primeros 4 días, pero también se puede presentar hasta las 6 semanas después del parto. Los datos más recientes que encontré fue del 2020 de la revista de Pontificia de la Universidad Javeriana de Bogotá, en donde aquí ellos clasifican a la preeclampsia en 2 grandes grupos: a la preeclampsia temprana, que es menor a las 34 semanas, y a la preeclampsia tardía, que es mayor o igual a las 34 semanas. Básicamente aquí se van a dar cambios moleculares, histopatológicos, factores de riesgo, fisiopatología y desenlace para que se puedan clasificar de ambas maneras. En cuanto a la preeclampsia tardía, esta se va a presentar en un 80 a un 95% de la población, pero es más frecuente es decir, que es más frecuente que la temprana. Sin embargo, últimamente se han reportado diferencias en las frecuencias entre países desarrollados y en vías de desarrollo, que últimamente han notado de que el porcentaje de la preeclampsia temprana ha aumentado. En cuanto a nivel mundial, la incidencia de preeclampsia oscila entre el 2 al 10% de los embarazos, y sabemos de que la preeclampsia, como su nombre lo dice, es el que está antes de la eclampsia y que esta puede llegar a ser mortal cuando se presenta. Siguiente, por favor. Ok, en cuanto a la etiología, esto es algo bien controversial para los médicos, específicamente para los médicos ginecológicos, que es totalmente un reto porque no se puede saber a ciencia exacta cuál es la causa de la preeclampsia. Tiene una etiología desconocida, aunque podamos saber exactamente cuáles son los procesos fisiopatológicos por los que se causan, no podemos definir exactamente a la etiología. Siguiente, por favor. Ok, pero también hay teorías que nos pueden reforzar, y entre el principal mecanismo descrito es la invasión trofoblástica normal de los vasos uterinos, que aquí también podemos mencionar un poco sobre la isquemia placentaria. Básicamente aquí lo que sucede es que hay una afectación en las arterias espirales de la placenta. Por lo tanto, va a haber un deficiente aporte del riego sanguíneo a la placenta. Por tanto, nos va a generar efectos isquémicos placentarios, y esto va a generar un incremento de la deportación de trofoblastos. Aquí lo que pasa es que el sistema placentario normal de alto flujo y baja resistencia resulta en isquemia placentaria, que se cree que es el desencadenante de este cuadro clínico. Básicamente se da por que se liberan sustancias por el útero o por la placenta isquémica que afecta la función endotelial. Algo importante aquí es que no solo hay una disfunción endotelial a nivel placentario, sino es a nivel de todo el organismo.
Entre otras teorías que se han propuesto es que hay una intolerancia inmunitaria entre los tejidos maternos y fetoplacentarios, una mala adaptación de la madre a los cambios inflamatorios y cardiovasculares en el embarazo normal y las influencias genéticas. Siguiente, por favor. Ok, en cuanto a los factores de riesgo, como ya había mencionado, están los factores genéticos predisponentes, que antes se creía que eso solo se daba, la madre lo generaba, pero también se ha demostrado que el padre tiene cierta participación aquí. Entre otros factores tenemos a las características maternas, como la edad, el índice de masa corporal, las comorbilidades, como la hipertensión y la diabetes. Pero también podemos mencionar a la trombofilia, las enfermedades del colágeno, a las nefropatías. También están las enfermedades placentarias, los factores inmunes y al embarazo multifetal. Entre otras que nos mencionan las revistas que hemos mencionado anteriormente, está que la paciente haya tenido preeclampsia en un embarazo anterior, que la paciente tenga una historia de preeclampsia, por ejemplo, que la hermana haya tenido preeclampsia o que la mamá haya tenido preeclampsia en el embarazo, que tenga síndrome antifosfolípido, que haya un periodo intergenésico mayor a 10 años, como ya había mencionado, que haya antecedentes de una enfermedad renal o una proteinuria, si hay primipaternidad, si es primigesta o multípara, el principal, que haya enfermedad trofoblástica del embarazo, que es presente obesidad, que haya infecciones en el embarazo, por ejemplo, como en el grupo pasado que antes no había mencionado de las IBUs, está muy relacionado, y que la paciente sea menor de 20 años o mayores a 35 años. Siguiente. Bueno, vamos a seguir con el segundo objetivo, donde vamos a hablar la fisiopatología, los criterios de severidad y el diagnóstico. Bueno, pasar. En la fisiopatología se dice de que hay dos estadios. Uno de los mecanismos principales en la patogenia de la preeclampsia es la insuficiencia placentaria. Esto se da más que todo debido a una remodelación deficiente de la vasculatura materna de perfusión en el espacio intervelloso. Mencionaba que en una paciente que está predestinada a desarrollar preeclampsia puede presentar defectos en el proceso de transformación vascular, pero que aún todo eso no está muy comprendido. Y esto puede conducir también a una entrega inadecuada de sangre a la unidad del útero y así desarrollar el incremento de la hipoxemia, también del estrés oxidativo en el retículo endoplasmático. También estaba viendo que en un artículo recientemente salió que se había mostrado una evidencia de que cierta proteína, que es la proteína Notch, que esta es una proteína de transmembrana, que sirve como un receptor de señales extracelulares y también participa en ciertas rutas de señalización. Entonces, mencionaba ahí de que es de vital importancia esta proteína en el proceso de invasión del trofoblasto y de remodelación vascular, por lo que si se presentaba una ausencia de dicha proteína, esta estaría asociada a una reducción en el diámetro vascular y afectar así la perfusión placentaria. Ya en el segundo estadio, esta se manifiesta como consecuencia de una pobre placentación. Esto provocado por una hipoxia placentaria relativa y una hipoxia de repercusión. Esto resulta así un daño al sincitio trofoblasto y una restricción también del crecimiento fetal. En este estadio, entre la hipoxia placentaria relativa y la preeclampsia, hay una serie de mecanismos secundarios a estos, incluyendo el desbalance de los factores proangiogenéticos y los antiangiogenéticos, en la cual se da una disminución en el factor de crecimiento plaquetario
y un aumento en la concentración sérica de los factores vasculares implicados en la preeclampsia. También mencionaba que el óxido nítrico, como sabemos, es un regulador importante de la presión arterial, por lo que en un embarazo normal la producción de óxido nítrico está incrementada. Y mencionaba ahí que eso podría estar relacionado con la vasodilatación fisiológica que ocurre durante el embarazo, por lo que una deficiencia de óxido nítrico puede predisponer también a la ocurrencia de una preeclampsia, pero son datos que no están comprobados al 100%, solo son como teorías. Puedes pasarlo, por favor. Ya en los signos y síntomas que puede presentar una mujer con preeclampsia, puede presentar daños neurológicos como dolores de cabeza intensos, trastornos visuales. También mencionaba que había hiporreflexia y clonos. A nivel del estómago, mencionaba de que había dolor en el epigastrio, exactamente en el cuadrante superior derecho. También podría presentar sangrados vaginales y una reducción de los movimientos fetales. También a nivel del corazón podría haber un dolor precordial, también taquipnea y podría presentar algún tipo de confusión. Pásalo, por favor. Para diagnosticar la preeclampsia, puede ser asintomática, no presenta síntomas o podría causar síntomas los que mencionaba anteriormente y causar también un poco de edema o un aumento de peso. El edema se puede dar en sitios de declive y en sitios de no declive. Y para el diagnóstico es en base a los síntomas y a la presencia de la hipertensión, que es, como ya lo mencionaban mis compañeros, era una presión arterial sistólica mayor de 140 milímetros de mercurio y una diastólica de mayor a 90 milímetros de mercurio en al menos 2 tomas con 6 horas de diferencia cada una. También tiene que presentar una proteinuria mayor de 300 miligramos en 24 horas. Esto en un embarazo mayor de 20 semanas de gestación, en una paciente que ha estado sana anteriormente. Ya si una paciente ha sido hipertensa o presenta problemas renales, ya esta sería una preeclampsia sobreañadida. También se menciona de que para el diagnóstico se hacen pruebas complementarias, como es pásalo por favor, como es un hemograma completo, el recuento de las plaquetas, el ácido úrico, un hepatograma, nitrógeno ureico en sangre, la creatinina, una depuración también de creatinina y también se evalúan los movimientos del feto de acuerdo al perfil biofísico. Y se evalúan también en este examen el volumen de líquido amniótico que pueda presentar y el peso fetal. Pásalo. También existe, bueno, en el tercer objetivo vamos a hablar un poco sobre los criterios de severidad. Entre esos tenemos que una presión arterial mayor a 160 sobre 100 milímetros de mercurio en al menos 2 tomas en 4 horas de diferencia y la presencia de los siguientes signos. Bueno, tiene que presentar 2 de los siguientes signos. Ya sea una proteinuria mayor a 5 gramos en orina de 24 horas, una creatinina sérica mayor de 1.2 miligramos sobre decilitros, dolor en el epigastro hipocondrio derecho persistente en una oliguria menor a 500 ml en 24 horas, tiene que presentar también trombocitopenia por debajo de los 100.000, también alteración en la función hepática, que sus valores doblan el nivel normal,
y presentar trastornos visuales, cefaleas y edema pulmonar. Pásale, por favor. Y ya como también mencionaba el síndrome de Hay, que está dentro de los criterios diagnósticos, que puede ser una complicación de la preeclampsia. Esta se describe con los siguientes signos clínicos. Las plaquetas están demasiado bajas, por debajo de los 100.000, transaminasas elevadas, un aumento de las deshidrogenasa láctica elevadas, tiene que haber una hiperbilirrubinemia, una hemólisis, y una hiperuricemia por fallo renal agudo. Bien, continuando con respecto a la prevención y el tratamiento, vamos a ver lo siguiente. La prevención primaria de la preeclampsia no es del todo posible debido a que no se conoce la causa principal, la etiología de la enfermedad, como ya vimos anteriormente. Pero en la etapa preconcepcional, ¿verdad? El uso de métodos anticonceptivos que no sean de barrera es la única medida efectiva para disminuir su frecuencia. Sin embargo, si esto no puede ser posible, si una prevención primaria no se puede realizar por X o Y razón de que no se acuda a una atención preconcepcional, la prevención secundaria se puede llevar a cabo con suplementos de por lo menos 1,5 gramos de calcio. En los lineamientos de ginecología nacionales establecen también que se les puede dar a las pacientes micronutrientes. Hay un apartado que dice que se les puede dar 600 miligramos, son 2 tabletas cada día a partir de la semana 16. Y esto pues puede ayudar y puede reducir a la mitad el riesgo de padecer la enfermedad. De igual forma, en la revista de ginecología y obstetricia venezolana nos dice, ¿verdad?, que puede también administrarse unas dosis bajas de aspirina de menor de 75 miligramos vía oral a mujeres con alto riesgo de desarrollar preeclampsia. Recordémonos que la prevención está altamente unida, relacionada a los factores de riesgo. Entonces, si tenemos altos factores de riesgo para que pueda desarrollar la preeclampsia, nosotros podemos tratar de llevar a cabo esta prevención administrando aspirina, ¿verdad? Ya que en algunos estudios se vio que tenía un efecto leve o moderado en la reducción del número de resultados clínicamente relevantes, incluyendo así la preeclampsia y la mortalidad perinatal. Continuando con el tratamiento, el tratamiento se va a dividir en cuanto a manejar la preeclampsia leve y la preeclampsia grave. Iniciando con la preeclampsia leve, esta se va a manejar indicando el ingreso de la madre. Se le va a indicar también dietas normosódicas con monitorización de signos vitales cada 4 horas. El reposo va a ser relativo, va a poder levantarse de vez en cuando, pero generalmente se le va a recomendar que se mantenga en reposo. Se le tiene que realizar un examen físico completo. Este tiene que abarcar una evaluación cardiovascular y pulmonar, evaluación abdominal y también los reflejos osteotendinosos. El peso se le tiene que estar evaluando cada día, al igual que la diuresis. A este punto la diuresis no se evalúa con sonda trasuretral. También se le tiene que indicar evaluaciones obstétricas y exámenes de laboratorio y de gabinete. Entre ellos se encuentran un hemograma completo, pruebas renales, perfil hepático, exámenes generales de orina, depuración de creatinina y proteínas en sangre, además de ultrasonografías obstétricas. En cuanto a la preeclampsia que se presenta en embarazos menores de 37 semanas, se tiene que evaluar si las condiciones maternas fetales son estables, si los exámenes de laboratorios están normales y si la paciente se encuentra en riesgo social, entonces se dará un manejo ambulatorio del embarazo.
en el cual se le tiene que indicar controles médicos estrictos cada semana, pruebas de bienestar fetal cada semana y se tiene que inducir la madurez pulmonar del feto. Esta inducción de la madurez se hace con betametasona o dexametasona. También se tienen que evaluar los criterios de finalización del embarazo. Entre esos criterios se encuentra la elevación de la presión arterial. Si los exámenes de laboratorio que se han indicado han salido con parámetros elevados o fuera del rango normal. También si la paciente presenta riesgo social y si presenta también oligamios severos. Dale, siguiente, por favor. Ahora bien, siempre con la preeclampsia leve se puede manejar los casos de embarazos con mayor a 37 semanas con trabajo de parto y sin trabajo de parto. En los casos que no presente o que no se encuentre en trabajo de parto, se va a dar ingreso a labores de parto. También se le va a evaluar o se le va a monitorizar los signos vitales cada hora y la frecuencia cardíaca fetal cada 30 minutos. También se le va a indicar más evaluaciones obstétricas en donde se va a valorar la vía de parto, siempre prefiriendo un parto vaginal por encima de la cesárea. En esta evaluación también se valorará el puntaje de Bishop, en el cual se podrá estimar si el cervix es favorable o desfavorable. Si la paciente tiene un Bishop igual o mayor a 6, se considera un cervix favorable para inducir el parto con oxitocina. Si el cervix si la valoración es menor a 6, se considerará un cervix desfavorable y se tendrá que evaluar las condiciones materno-fetales y dar inicio a la maduración cervical. En cuanto a la preeclampsia leve, embarazos mayores de 37 semanas que sí estén en trabajo de parto, también se les va a dar ingreso y la monitorización va a ser la misma, signos vitales cada hora y frecuencia cardíaca fetal cada 30 minutos. Se le iniciará a transfundir líquidos endovenosos, se le va a mandar exámenes de laboratorio, los que se consideren de acuerdo al caso, y se evaluará el uso de analgésicos obstétricos, como la meperidina, en el caso de que sea necesario. Por último, se tendrá que coordinar con el residente de pediatría, con un pediatra o neonatólogo, la atención del recién nacido. Dale siguiente, por favor. Ahora, con el tratamiento de la preeclampsia grave, se dice de que el manejo de este es estrictamente la interrupción del embarazo. Se tiene que dar un manejo conservador en la preeclampsia grave, solamente para poder garantizar la mayor maduración pulmonar fetal posible. Este tratamiento se tiene que dar en hospitales de tercer nivel de atención con el fin de cumplir con los objetivos del tratamiento de la preeclampsia grave. Estos objetivos son prevenir las convulsiones, controlar la hipertensión de la madre, prevenir las condiciones, preservar las condiciones materno-fetales estables y por último finalizar el embarazo. Para poder tratar a la madre se le tendrá que ingresar y para el ingreso se tendrán que indicar monitoreo de los signos vitales. En estos casos ya es cada 30 minutos, al igual que la frecuencia cardíaca fetal. Se le indicará sonda transuretral con bolsas colectoras y balances hídricos con diuresis oral. Además, se le tendrá que aperturar 2 líneas endovenosas con catéteres número 18 para poder transfundir líquidos intravenosos en un rango de 100 a 125 cc por hora. Se le mandarán exámenes de laboratorio, hemogramas completos, frotis de sangre periférica,
tipeos sanguíneos, tiempos de coagulación, perfil hepático, pruebas renales, y con ello, una vez que ya se ha indicado, se puede empezar el esquema de cumplimiento de sulfato de magnesio a la paciente. Este esquema se puede cumplir a través de 3 regímenes, que es el régimen de Pritchard, y el régimen de Sussman y el régimen de Cibay. Estos 3 comparten la misma presentación del sulfato de magnesio, que es al 50% en ampollas de 10 cc. Lo que va a variar entre régimen y régimen será la forma en la que se preparan, la dosis de impregnación, la dosis con las que se da el mantenimiento y las indicaciones de los cuidados posteriores. Una vez que se ha iniciado cualquiera de los 3 regímenes, se tiene que estar valorando cada Eduardo, hora. ¿y dónde está el esquema de sulfateo? ¿No lo Disculpe. pusieron? No, creo que no se agregó. La regaron, Eduardo, porque a mí me interesa más cómo van a manejar el sulfateo en base ¿cómo dicen? A Sussman o el otro, pero Pritchard, pero porque eso lo hacemos en primer nivel de atención. Si te una paciente y le diagnosticas preeclampsia y está en la unidad de salud, no le vas a hacer nada. Sí. Tenemos que iniciar el sulfateo. Entonces, eso me interesaba más a que me pusieran que hay que tomarle 2 líneas endovenosas con catéter no sé qué en el hospital, que pues en el hospital, pero vos estás en la unidad. Entonces, ¿qué vas a hacer en la unidad? ¿Me explico? Sí. Eso hubiera sido interesante que me lo pusieran. Bueno, me lo investigan. Entonces, Seguí. sí, voy cuando terminando. se le está dando, entonces cuando se le está dando el sulfato de magnesio, Ujú. se tiene que valorar si la paciente está presentando signos de intoxicación. Esos signos de intoxicación pueden incluir alteraciones del estado de conciencia, alteraciones visuales, pueden inducir convulsiones y estado de hipotensión. Cuando se valora la intoxicación por sulfato de magnesio, se tiene que suspender la infusión y se le tiene que administrar antídoto. El antídoto es el gluconato de calcio. Se le da 1 gramo intravenoso. Se le da calcio porque uno de los mecanismos de acción del sulfato de magnesio es la inhibición o la antagonización de los receptores de calcio. Es por ello que da hipotensión. Además de ello, cuando se le está suspendiendo y se le está dando el gluconato de calcio, se le tiene que estar evaluando la frecuencia cardíaca por 1 hora. Y la frecuencia cardíaca no tiene que ser menor a 60 latidos por minuto. Otro valor a tomar a monitorizar es la presión arterial materna. Si las presiones diastólicas son mayores a 110 milímetros o la diastólica mayor a 110 o la sistólica mayor a 200, se tiene que cumplir hidralazina. Las dosis con las que se cumple primero son en rangos de 2 a 4, con dosis de 5 a 10 miligramos intravenosos. El máximo de dosis que se le puede dar es de 40 miligramos y cada dosis se tiene que dar de cada 10 o cada 20 minutos. Si a la tercera dosis de hidralazina las presiones arteriales no bajan, se mantienen elevadas, se inicia la infusión de hidralazina de forma continua. Si no hay hidralazina, se utilizará nitroglicerina. Una vez que ya se ha impregnado el sulfato de magnesio, que se ha estabilizado las presiones arteriales, entonces ya se puede colocar o se puede iniciar las indicaciones que anteriormente mencioné, que es la colocación de sonda transuretral con la bolsa colectora y la apertura de los balances hídricos con la diuresis hora. La diuresis hora de las pacientes tiene que ser mayor a 30 cc por hora. Se le tiene que estar realizando evaluaciones obstétricas, monitoreo de la estabilidad del feto
Se le mandan ultrasonografías obstétricas, radiografía de tórax en el caso de que se pueda. De acuerdo al caso, se puede indicar también presiones venosas centrales. Y con todo esto, se realiza la evaluación del estado materno fetal y entonces se decide la vía de evacuación. La vía de evacuación, que siempre se va a preferir una vía a través de parto vaginal por encima de la cesárea. En los casos de la preeclampsia grave, las escalas de Bishop cambian un poco en relación a la leve, porque si la escala de Bishop aporta un valor de mayor a 6 y la paciente está estable, se tiene que inducir el parto con prostaglandinas. Si el valor de Bishop es 6, pero la paciente está gravemente enferma, se va a preferir cesárea, pero solamente cuando la paciente ya está estable. La siguiente, por favor. Con las conclusiones, la preeclampsia, pues por ser una enfermedad hipertensiva que actúa como una antesala de la eclampsia, esta se puede desarrollar en mujeres embarazadas y los factores pueden ser, es multifactorial, desde factores genéticos hasta comorbilidades bases. Por lo tanto, es de suma importancia llevar controles y manejos íntegros de la mujer, desde las consultas preconcepcionales, en donde se va a garantizar el conocimiento pleno de factores de riesgo de la madre, y así manejar estos factores para poder garantizar un desarrollo de la gestación adecuado. Para ello será uso de técnicas y exámenes que permitan recabar toda la información que sea necesaria, que permita orientar el caso, establecer un diagnóstico de acuerdo a la gravedad y a su vez iniciar un tratamiento o un manejo del paciente basado en las guías y lineamientos establecidos. Gracias. Recomendaciones, prevención, eso se lo comieron, niños. Bueno, en honor al tiempo y para no seguir descontando puntos, solo quiero que puntualicemos ciertas cositas que me interesa que todos lo tengan presente. Activen ustedes su cámara, niños. Equipo 2. Vaya, solo díganle a estos niños a las cuántas semanas de embarazo puede comenzar la preeclampsia. Yo había leído que aparece generalmente después de las 20 semanas. Así es. Generalmente después de las 20 semanas puede aparecer los primeros síntomas de preeclampsia. Signos y síntomas, Wilfredo, decíselos por favor, ¿cuáles son? Pueden empezar con dolor de cabeza, edema en zonas de declive, en muchos casos puede presentar también mareos, puede presentar también trastornos visuales. Así es. Mareos. Cefalea. Y dolor de pecho también. Ajá, ayúdenme por favor. Elevada. Una cosa muy importante que dijeron ahí, proteinuria. ¿Sí? Por ahí tan importantes los exámenes general de orina, ¿verdad? Van a ver proteínas en orina. Y eso, olvídense, que casi les canta que tiene preeclampsia esa señora, ¿verdad? ¿Qué más? También la presencia de trombocitopenia. Dolor en el cuadrante superior derecho, también mencionaba. Taquipnea también. Así es. Las enzimas hepáticas elevadas. Bueno, oliguria. A veces edema de
rostro y pies, aunque a ver, las embarazadas siempre se hinchan. ¿ve? Bueno, factores de riesgo, hijos, díganle a estos niños. El índice de masa corporal elevado, que haya una historia de hipertensión, haya comorbilidades como diabetes, insuficiencia renal. ¿Qué más? También que haya historia de que los familiares, historia familiar de preeclampsia previa, por ejemplo, que la madre haya tenido. ¿Qué más? Periodo intergenésico. Mayor a 10 años. Así es. Y en cuanto a las parejas sexuales. Que sean si tiene hijos de diferentes parejas sexuales en cada parto, aumenta la posibilidad también de que desarrolle una preeclampsia, ¿verdad? Vaya, ¿y quién me habla del síndrome HELP? Por favor. A grosso modo. Yo, bueno, mencionaba que el síndrome de HELP era como de los, se relacionaba con los criterios de severidad también, porque se puede dar cuando tiene una hipertensión mayor de 160 y la sistólica mayor de 160 y la diastólica mayor de 110 miligramos por milímetros de mercurio, y también que tenga los siguientes signos clínicos, como una trombocitopenia por debajo de 100.000. También tiene que tener las transaminasas elevadas, hay un aumento de las LDH, una hemólisis y una hiperuricemia por algún fallo renal. Entonces, esto se relacionaba con los criterios de severidad. Sí. Bueno, en primer nivel de atención, si damos calcio de entrada, ¿sí? Si se acuerdan, leemos las indicaciones o lo que damos los combinados, sulfato ferroso ácido fólico, ¿se acuerdan? Y también damos calcio, ¿sí? 600 miligramos 2 veces al día, por ahí va la cosa, porque también damos calcio, ¿verdad? Aparte que se descalcifican las señoras si no tienen una buena dieta, ¿verdad? Y están dando lactancia. Y también, acuérdense de la aspirina, ¿verdad? Que ustedes mismos lo han dicho, que si se sospecha, pues hay que darle menos, como 75 miligramos más o menos, para una aspirinita. Bueno, me deben el esquema de sulfateo cipotes. Me lo mandan hoy. Por favor, y si lo podemos compartir con los compañeros antes que comiencen el otro miércoles, pues mejor, porque me interesa mucho y hasta yo me acuerdo. Primero Dios, no me llegue ni una horita. Bueno, también lo felicito, niños. Bastante completo también su trabajo, me gustó mucho. Solo para los